Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Pichardo y el día de hoy estamos aquí para abordar un tema que seguramente les va a interesar a todos y a todas, pero especialmente seguramente a todas las mujeres que nos están contactando, que nos están aquí, digámoslo así, sintonizando a este canal de YouTube. Y vamos a abordar el tema de la somática del piso pélvico, un tema y un área también de nuestra anatomía, de nuestro cuerpo vivido, que es fundamental, pero prácticamente desconocido. Desconocido no solamente en el sentido anatómico y fisiológico, sino también desconocido en esta parte que vemos en somática que tiene que ver con el cuerpo vivido. Todo el aspecto de la subjetividad, la sensorialidad, la conexión que existe entre los órganos y las vísceras pélvicas con el sistema nervioso, con nuestras emociones. Y el día de hoy tenemos a una invitada que ya tiene hace algunos años que nos conocimos y que tiene también un buen rato que no nos hemos visto. Ella es Sandra Bernal. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Miguel Ángel, bien, pues contenta de verte y tener esta oportunidad de platicar porque como dices, sí, tenemos un buen rato, así que yo creo que una buena charla nos debemos. Gracias por la invitación. Muy bien, Sandra. Pues Sandra es educadora somática, tiene ahí, la pueden encontrar también en sus redes sociales. Ella imparte una serie de talleres, también de clases que tienen que ver con el suelo pélvico. Y bueno, ella es una experta aquí en Guadalajara. Es muy poca las personas que trabajan con el suelo pélvico aquí en Guadalajara. Hay otras más, pero realmente son muy pocas las personas que lo hacen aquí. Y bueno, Sandra, pues bienvenida, me da mucho gusto poder hablar contigo y me gustaría empezar preguntándote, Sandra, ¿tú qué entiendes por somática? Porque es un tema que aquí lo tenemos acá arriba, pero hasta ahorita no hemos abordado este concepto de somática. ¿Es igual somática que cuerpo, que corporalidad? ¿De dónde viene este término? ¿Qué nos puedes platicar tú sobre este concepto de somática? Sí, qué bueno que platiquemos sobre eso, como desde las diferentes perspectivas, porque yo que provengo de una formación desde el área del movimiento, sé que siempre me he dedicado al movimiento de diferentes formas, ya sea desde la danza, desde la somática, desde diferentes formas de entrenamiento corporal, pues yo aprendí y abordé la somática desde el término de educación somática, o sea, yo soy una educadora somática y mi formación consiste en ayudar a la gente a conocer su cuerpo desde el movimiento. La definición así como más, digamos, sencilla, que se maneja en esta área de los métodos corporales de movimiento somático sería el estudio del cuerpo en movimiento, que a mí me encanta porque no estamos hablando solo del estudio del cuerpo ni solo del estudio del movimiento, sino que estamos hablando de todos los fenómenos que pueden suceder gracias a poner el cuerpo en movimiento y que todos esos fenómenos tienen que ver con el cuerpo físico, es decir, con nuestro movimiento muscular, digamos, y anatómico, pero también todo lo que se desencadena a nivel mental, emocional, ¿no? Pero partiendo siempre desde ese punto del mover el cuerpo y como decías hace un momento, el vivir el cuerpo, porque vivir el cuerpo es estar en el cuerpo, estar presentes ahí mientras lo estamos viviendo. Tú te estás moviendo y estás viviendo el movimiento, que es muy diferente a muchas veces hacer las cosas en automático. Entonces, algo muy importante de la somática en el área en la que yo la trabajo, creo que es ese estar presente en sentir lo que se siente el cuerpo cuando haces cualquier acción. Y eso es desde el lado del movimiento de donde yo lo he trabajado hasta este momento. Ha cambiado para mí porque ahora también, o desde siempre, pero creo que le voy dando cada vez más también importancia al tema del manejo de energía,
y de otros aspectos que no podemos pues separar, ¿verdad? El todo que es el cuerpo y el soma. Pero sí sé que últimamente que la somática en todas sus áreas se ha vuelto cada vez más conocida y más estudiada y más practicada desde otras perspectivas, pues hay muchas maneras ya de abordarlas, ¿no? Que realmente pues desde el aspecto más terapéutico a veces desde el contacto, el trabajar con una persona tocándola, ¿no? Hay como diferentes maneras de abordarlo, pero al menos en lo que se refiere a la educación somática, que es yo como entrenadora somática o educadora somática enseño a las personas a moverse y desde ahí trabajar todo lo demás, ¿no? Oye, Sandra, ¿y qué te llevó personalmente? Porque eso siempre se los pregunto, ¿qué te trajo a este camino a ti ya en tu propia vivencia, en tu biografía? ¿Cuáles fueron esos hilos que te fueron jalando, que te fueron orillando o que te fueron ahí llamando hacia este campo? Ajá. Mira, yo empecé en la danza. Mi formación es de danza contemporánea. Yo estaba estudiando esa licenciatura. Pero yo siempre, bueno, la estudié, pero siempre sentí como una búsqueda de entender más. O sea, yo siempre quería como profundizar más, tenía como un llamado de, ok, me estoy moviendo y la técnica y la expresión artística, que es algo maravilloso, la danza me parece que es algo sublime, pero yo quería entender, quería como investigar más y siempre estaba investigando y buscando. De una forma muy mágica me encontré con una maestra que hasta el momento ha sido como mi mentora en todo este proceso de la somática, que ella leí un texto que puso en internet de aquellos tiempos, que era súper difícil todo y nos comunicábamos nada más por email y así. Ya. Entonces yo leí su texto y a partir de ahí supe que existía la somática, supe que había alguien que se dedicaba a estudiar el movimiento desde esta investigación más profunda acerca de no solo la anatomía, sino como este fenómeno del movimiento. Yo creo que yo siempre tuve esa sed. Y pues creo que fue como ese llamado interno que simplemente a mí me ha gustado profundizar en todos los aspectos del movimiento desde siempre. Siento que es algo que no ha terminado. No sé si un día termine ahí y ahora quiero Ajá. entenderlo por acá y por acá, pero realmente es una búsqueda personal. Después me pasó que, sabes que sí tuve una lesión, alguna vez tuve una lesión importante de las rodillas. Y en ese momento lo único que me quedó fue la somática, porque no podía hacer la danza. O sea, yo no podía practicar la técnica porque mi cuerpo no, en ese momento no lo podía manejar. Y a través de somática y de movimiento y de este entendimiento del cuerpo fue que yo pude seguirme moviendo y recuperarme como al 100%. Y yo creo que eso sí me marcó, porque fue como, ok, esto va más allá. O sea, me está ayudando a trabajar en mí misma este problema de mis rodillas, desde mi cuerpo físico hasta todos los demás aspectos. Y ya de ahí en adelante no la solté, ¿no? Entonces, siento que hay muchas cosas que me llevaron ahí, pero principalmente esas. Oye, es chistoso porque al revisar un poquito la biografía de los autores, las autoras que han sido como pioneras en este campo de la somática, pues la mayoría tiene que ver con temas de lesiones, Sí. ¿no? Pienso mucho en esta Elsa Gildenberg, que es una de las iniciadoras, que precisamente tuvo un problema de los pulmones y que a partir precisamente de la conciencia somática sobre uno de los pulmones logró que ese pulmón no se moviera y a partir de esa técnica pues ella logró recuperarse de ese pulmón. De tal forma que una vez que pasó su médico, la vio y le dijo, estoy viendo un fantasma, ¿no? Wow. Y él le preguntó, ¿qué hiciste? Porque tú ya no deberías de estar en este mundo. Claro. Y ella le explicó lo que había hecho, lo que ella empezó ahí a descubrir Wow. en su lecho, ¿verdad?
a partir de la autoconciencia, ¿no? Y tuvo mucha influencia precisamente en la primera esposa de Wilhelm Reich y también en esposa de Fritz Perls, ¿no? Entonces hay mucho ahí, unas conexiones muy interesantes entre esta perspectiva de la conciencia somática o la conciencia corporal y la psicoterapia reichiana y, por ejemplo, la Gestalt. Pero este elemento de las lesiones, que es algo que también pues yo va conmigo, ¿no? Una lesión en la parte baja de la espalda desde los 18 años me ha llevado por este camino. Muchas veces el dolor, creo yo, es una maestra. ¿Tú cómo ves eso? 100%. Yo también lo creo, porque, a ver, creo que eso funciona así cuando uno tiene ganas de comprender la lección del cuerpo, porque el cuerpo te está dando un mensaje, ¿no? Eso ya sabemos que si hay algo que el cuerpo te está diciendo, siento esto, me duele aquí, o cualquier sensación, realmente es una forma de comunicarse del cuerpo con la conciencia. Entonces, si tienes realmente esa necesidad de comprender, de procesar lo que está pasándole a tu cuerpo, entonces creo que vas a llegar ahí, ¿no? Vas a llegar a ese punto de esto que me está pasando físicamente me está enseñando al mismo tiempo, ¿no? No creo que siempre pase, o al menos no a la primera, a veces se ocupan 2, 3 sufridas, pero sí, sí, definitivamente yo creo que el cuerpo siempre te está hablando, sin llegar también al punto de decir como que tienes una culpa de algo, ¿verdad? Que luego también como que lo podemos llegar a malentender por ese lado de, ay, si te está pasando esto es porque hiciste tal cosa y te castiga tu cuerpo, tu karma. No, simplemente son aprendizajes y son procesos de adaptación, que también para la somática, pues desde la perspectiva de movimiento, es la conexión del cuerpo con el entorno y el vivir el cuerpo en su conexión con el entorno, y el entorno te moldea de alguna manera como tú al entorno. Entonces yo creo que más bien son adaptaciones, ¿no? O sea, el cuerpo siempre va a estar buscando hacer adaptaciones y llegar a puntos de balance, y a veces esos momentos de dolor son esas búsquedas de balance, simplemente, ¿no? De Sí, equilibrio. sí, sí. Y yo creo que esa es como la actitud, ¿no? O sea, la actitud con respecto al cuerpo, con respecto quizás a una lesión, a un dolor, a un síntoma, no es tanto de, ven, voy con alguien para que me arregle, voy con el mecánico del cuerpo para que me sane, sino que la actitud es esto que me está sucediendo, me interpela internamente a autoconocerme. Autoconocer mi cuerpo, autoconocer mi sistema nervioso, autoconocerme a través precisamente de la conciencia, de la propiocepción, de la interocepción. Y entonces esto va generando también como una especie de agencia, ¿no? O sea, sí. no solamente tengo un cuerpo que pongo a disposición de otro para que lo arregle, sino que soy cuerpo. Y en este concepto de autopoiesis de Maturana es cómo me puedo ir reparándome, ¿no? Cómo puedo ir reparándome a través del conocimiento de mi cuerpo. Entonces, supone también una postura, una actitud con respecto al cuerpo, con respecto al malestar, con respecto al síntoma. Y eso es lo que se me hace muy rico de la somática, ¿no? Que es precisamente, no es solamente esta terapéutica pasiva de alguien de afuera te da, sino que supone en este proceso educativo un autoconocimiento del propio cuerpo, ¿no? Así es, pues es como esa autorresponsabilidad, ¿no? Por el propio cuerpo, y creo que es muy normal que de alguna manera estemos como en esa, pues en ese hábito de confiar nuestro cuerpo a otros para que lo resuelvan, porque así digamos que se nos ha guiado, ¿no? Se nos ha enseñado esos métodos, pero sí en somática hay esta autoinvestigación. Es otra forma en la que yo lo entiendo. La somática es una autoinvestigación, o sea, tú te estás investigando a ti a través de moverte.
o a través de los distintos procesos somáticos que puedas llevar. Lo que estás haciendo es investigarte tu propio cuerpo, pero también todos esos otros aspectos, porque a fin de cuentas, pues el cuerpo sería ese portal por el que atraviesan todas las demás dimensiones del ser, ¿no? Entonces, esa autoinvestigación, ese autoconocimiento es precisamente lo que nos puede ir entendiendo, llevando a entender cuál es nuestro punto de equilibrio, nuestro balance propio, porque ahí está la otra cosa, ¿no? Como dices, no es solo que ir con otra que me arregle, sino entender que no todos necesitamos lo mismo de la misma manera, ¿no? No todas las fórmulas son para todos y nosotros tenemos que apropiarnos de esa responsabilidad por nuestro cuerpo, a fin de cuentas por nosotros mismos. Ahora, por ejemplo, desde un poquito la tradición que yo manejo, todo este tema, ya entrando al tema del suelo pélvico, que es la perspectiva neorreichiana, y viene de este autor de Wilhelm Reich, hay una conexión muy importante porque para Wilhelm Reich no solamente tiene una importancia fundamental la energía sexual, ¿no? La energía orgónica, como él le denomina, sino también la zona de la pelvis en lo que él denomina la coraza, pues puede llamarlo así, la coraza sexual, ¿no? Y precisamente a mí me sorprendió al leer a Reich que él dice que la coraza sexual empieza en el plexo solar, ¿no? En ese conjunto de nervios que se encuentran ahí, un plexo nervioso que se encuentra ahí muy cerca, en la zona del diafragma, ¿no? Y en otras corrientes, por ejemplo, no sé, pensando un poquito en el método Feldenkrais, en la técnica Alexander, en la técnica Rolfing, hay también como una subespecialidad en el suelo pélvico, ¿no? Y poco a poco, quizás poco a poco en México, porque yo sé que en Europa ya tienen mucho rato trabajando con el suelo pélvico de una forma muy, muy interesante, pero aquí en México poco a poco se va dando esta importancia del suelo pélvico, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre este campo del suelo pélvico en la perspectiva de la educación somática. Sí, qué bueno que mencionas esto de Reich y del plexo solar, porque a fin de cuentas yo también lo veo como muy desde ahí. Para mí, a partir de que he estado haciendo esta investigación somática sobre el suelo pélvico, entendí que no puedes desconectar toda la zona centro del cuerpo, desde el abdomen, ombligo, plexo solar, diafragma hasta el perineo, suelo pélvico. O sea, se tiene que manejar como una misma cosa, es como un núcleo único. El core. El core, ajá. Entonces, el core profundo. Exacto, y en todas las facetas, ¿no? Porque el suelo pélvico yo sí comencé desde ahí, para mí siempre fue como un tema que yo trabajaba en mi propio cuerpo y que después empecé a investigar más profundamente y ya luego a enseñar. Empecé en el suelo pélvico, pero luego entendí, es que, espera, es toda la pelvis. Y después, no, pero es la pelvis con el abdomen. Y después, es que también el diafragma, ¿sabes? Y toda esa zona es pues es un núcleo conectado que funciona junto. Entonces, partiendo de eso, que para mí ya es así, siempre no puedo separarlo, el suelo pélvico, pues es una zona bien importante, sobre todo para todos, como decías al principio, pero para las mujeres es muy, muy importante porque tiene muchísimo que ver con nuestra salud. Realmente hay muchas afecciones de salud relacionadas con no tener conciencia de esa zona de nuestro cuerpo. Está muy normalizado que muchas mujeres sufran pues de ya sea incontinencia urinaria, de prolapsos, pues muchas situaciones que vienen después de un parto, a veces por no tener esa conciencia. Entonces, yo creo que somáticamente tiene una carga muy fuerte, desde el nivel de salud hasta emocional, porque claro que la sexualidad, ¿verdad? O sea, toda la energía sexual, todas las experiencias sexuales y también
la fuerza de ese centro, porque es como un centro de fortaleza, ¿no? Un centro energético muy importante, pues tiene muchas implicaciones en muchos niveles para todas, y yo creo que tiene sobre todo la importancia, o sea, aquí es darle conciencia, simplemente hacernos conscientes. Yo trabajo con esto, con ejercicios, ¿no? Y un sistema de ejercicios y técnica y todo, pero lo más importante para mí es simplemente que tengamos conciencia de esa zona, que sepas que existe, que lo conozcas, que lo vayas experimentando y que a partir de eso ya puedes avanzar en ejercicios y todo, pero lo más importante es empezar a darle presencia, porque es una zona, como dices, desconocida, muy olvidada, que no tomamos en cuenta, cuando a fin de cuentas es la base, ¿no? Es una base, es tal cual ese piso en el que está fundamentado un montón de estructuras somáticas. Oye, es que comentas algo bien importante porque me imagino mucho esta escena donde una mujer empieza a tener problemas en su suelo pélvico y como tú bien lo dices, más allá del suelo pélvico, toda esta estructura intrínsecamente imbrincada que es el core profundo, pero que se empieza a presentar como síntomas, dolores, malestares, y la primera intención obviamente es ir con una ginecóloga, ¿no? Y bueno, en la ginecología clásica, pues sí hay toda esta parte de la auscultación, el diagnóstico, los estudios de gabinete, pues toda esta serie también de prescripciones de medicamentos, de fármacos, de hormonas, etcétera, ¿no? Y entonces, esto que tú haces, Sandra, me parece como un elemento, no sé si llamarlo complementario, ¿verdad? No creo que sea alternativo a, pero sí me parece que puede ser algo muy complementario a todas estas mujeres que únicamente conocen la vía farmacológica de la ginecología, y esto abre un campo, yo creo que también a nivel simbólico, dentro de este imaginario del suelo pélvico, para poder abordar estos temas desde otro lugar, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces, por ejemplo? Tú ya empezaste a hablar de ejercicios. Muchas personas que van con los ginecólogos después empiezan a hablar de los ejercicios de Kegel, ¿verdad? Sí. Que son quizás los más conocidos, pero no son los únicos, ni son para todas las mujeres. Entonces, yo sé que tú trabajas con pelotas, trabajas con una serie de apps, podemos llamarlo así, ¿no? De elementos. Tienes tu estudio, ¿verdad? Das talleres. ¿Cómo se da esto? A ver, cuéntanos. Sí, yo creo que sí es algo complementario perfectamente, no solo el tema del suelo pélvico, sino el movimiento en general. O sea, el movimiento siempre va a ser un tratamiento complementario a si vas con el médico a un montón de cosas o con el fisioterapeuta. Ellos te van a ayudar a abordar una parte de tu problema corporal, pero tú tienes que, como decíamos hace un rato, hacerte responsable de la otra parte, que es esa autoinvestigación y esa autocuración que te da el movimiento. El movimiento, a fin de cuentas, es una medicina, para mí es como sanador, y tiene que formar parte de nuestra vida en general, pero sí es muy importante que veamos que siempre vas a necesitar de una o de otra forma ese pasar por el movimiento, ese tratamiento que es el mover tu cuerpo. Yo trabajo con movimiento tal cual como con un sistema de ejercicios, digamos. De hecho, tengo un programa de entrenamiento del suelo pélvico y pues de todo el centro, realmente como te digo ya no lo separo, que es un programa de ejercicios, es que tiene realmente como muchas etapas, porque una etapa es trabajar con el sistema muscular y fascia, que también es algo con lo que trabajo ya más, la fascia. Entonces, trabajar desde ese lugar de fascia, músculo y anatomía tal cual
Esa es una parte, pero también movimiento somático, que es donde empezamos ya a trabajar el cuerpo, sacándolo quizá de este esquema de vas a hacer tus series y vas a hacer tus ejercicios y tus rutinas, sino entrando en la parte de vas a moverte para investigar tu cuerpo, vas a moverte para comprender, para llegar a descubrir eso que tu cuerpo te quiere decir, ¿no? A través de impresiones, a través de sensaciones. Entonces, pues digamos que esa es otra de las áreas con las que trabajo, y la otra es la energética, porque a fin de cuentas, claro que la energía vital se está moviendo cuando se mueve el cuerpo, y yo trabajo con esas tres áreas de los, digamos, los frutos de ese movimiento corporal en todos mis programas. Y sí, aquí de hecho estoy en mi estudio en este momento, donde pues trabajo con tal cual personas que pueden venir en grupo Ya. o en cursos, o que pueden venir a sesiones individuales, o mis programas en línea, que también eso pues ya es algo que nos facilita un montón a todos, ¿no? Entonces, mi trabajo tal cual es guiar a las personas a través del movimiento, a autoinvestigar y utilizar métodos de movimiento para encontrar ese equilibrio, porque recordemos que el cuerpo es un sistema de autorregulación, y la somática también busca el autorregular ciertos aspectos del soma, ¿no? Entonces, para mí ese también es uno de los principales objetivos, que las personas a través de moverse y sentirse descubran esos puntos de autorregulación que necesitan en su vida. Oye, Sandra, fíjate que, por ejemplo, nosotros al trabajar con el suelo pélvico, con la coraza sexual, ponemos a los pacientes, acá sí les llamamos pacientes o consultantes, y les pedimos que hagan una serie de posturas, de movimientos con su pelvis. Algunas de ellas tienen que ver con conciencia sensorial, algunas otras tienen que ver con ejercicio de descarga a nivel pélvico, pero siempre en ese proceso de la autoindagación, de las sensaciones en el suelo pélvico y en todo el core profundo, pues empiezan a surgir toda una serie de sensaciones, emociones, memorias, que necesariamente las remiten a experiencias muchas veces placenteras, pero con culpa y con vergüenza, otras veces a sensaciones muy amenazantes que tienen que ver con experiencias traumáticas. ¿Qué sucede en este marco de la educación somática con el trabajo del piso pélvico y todo este cúmulo de emociones que tenemos guardadas en esa zona de nuestro cuerpo? Sí, sí, totalmente. Yo creo que trabajamos parecido, la verdad, salvo que en somática lo que sucede es que no vas a abordar, digamos, la emoción, no la vas a abordar como tal, como emoción, sino como sensación. A mí lo que me interesa cuando las personas están sintiendo algo es que experimenten físicamente la sensación. Por ejemplo, si quieres llorar y estás sintiendo, o sea, tienes emociones y quizá puedas ponerles las de tristeza, esto, lo otro. Realmente lo que yo busco es guiarlas a que lo transformen en una experiencia corporal, que sientas la vibración, que sientas el gemido, que sientas que tu cuerpo quiere sacar eso, ¿no? Y que lo vivas desde la parte de la sensación corporal, más que tal o en un momento de tu vida, no, tú simplemente experimenta el cuerpo. Esa es la manera en que lo abordamos, porque siempre va a surgir, porque hay mucha información en esta zona, ¿no? En todo el cuerpo, pero realmente el cuerpo, a fin de cuentas, guarda información de la vida, incluso información genética que quién sabe desde dónde viene, ¿no? Pero realmente el cuerpo, cada célula. Permíteme tantito. Toda esta información que el cuerpo está guardando necesita procesarse.
¿no? Entonces, a veces sí, son experiencias de vida dolorosas, a veces traumáticas. Realmente las mujeres tenemos ahí pues un cúmulo de vivencias muy importantes para todas que siempre surgen, pero curiosamente en la contención de esta investigación somática y de este proceso que están llevando de aprender a regular sus sensaciones y aprender a investigar el cuerpo, o sea, abordar estas experiencias desde la observación. Es lo que yo he notado que aporta esa contención y esa posibilidad de que el cuerpo mismo organice la información de una manera diferente, porque lo que está sucediendo es que esto es un procesamiento de la información. O sea, tú te estás moviendo y estás procesando la información sin la necesidad de analizarla. La estás viviendo y entonces el propio cuerpo y el propio soma va a llevar esa información transformada a un nuevo lugar, ¿no? Entonces, creo que esa es la manera en que realmente se vive toda esta, pues todas estas experiencias que realmente pues tenemos. Yo por lo mismo en mi programa de suelo pélvico, abdomen, pues de todo el centro, por lo mismo es que trabajo también aspectos de sanación energética, o sea, de que realmente nosotras hemos vivido tantas cosas relacionadas con el útero, con la pelvis, pues con el abdomen, porque algo que yo siempre les digo es, si tú sabes que en un embarazo, un parto, toda esta zona está siempre conectada y es una, no podemos nada más quedarnos en el puro suelo pélvico, en el puro útero, en la pura pelvis, es todo, estamos viviendo todo, ¿no? Entonces, para nosotras esta zona es vivencias muy fuertes que yo creo que la mayoría hemos pasado, incluso la menstruación, ¿no? Que a veces muchas la han vivido de manera dolorosa, o sea, ahí hay significados muy fuertes, muy potentes. Y es por eso que yo no me quedo solo en el aspecto físico muscular de entrenar, ¿no? Sé perfectamente Sí. que se necesita cubrir todas esas otras áreas de trabajo interno que se están moviendo cuando mueves el cuerpo, ¿no? Me quiero regresar un poco a esta diferenciación que haces entre emoción y sensación, porque es algo que me parece fundamental en el sentido como de reeducar nuestro lenguaje a partir de la experiencia del cuerpo, ¿no? Sí. O sea, si hay como al principio, por ejemplo, con las consultantes, de preguntarles qué sientes y la mayoría de hecho, refiere a alguna emoción. Uh-huh. Yo a veces les digo, tú, eso es lo que tú crees que sientes. Uh-huh. Es diferente el creer lo que sientes a lo que estás sintiendo. Me dice, no, pues es que siento tristeza. Le Ajá. digo, ok, esa tristeza, si esa tristeza fuera un objeto, ¿cómo se sentiría en tu cuerpo y dónde? Ah, siento como algo que me oprime y me pesa en el pecho. Ah, esa es la sensación. Es el como si, no la etiqueta que culturalmente nos han dicho que es la tristeza, ¿no? Entonces, claro, cuando tú empiezas a ver a muchas personas y te refieren la misma etiqueta, nos hablan de diferentes experiencias sensoriales. Uh-huh. Para uno la tristeza tiene que ver con una sensación de presión en los ojos con ganas de llorar, para otras un bulto en la garganta, para otras una opresión en el pecho, para otras una sensación de pesadez en todo el cuerpo. O sea, ahí hay algo que me parece muy rico, como otro lenguaje, es como aprender el idioma del cuerpo. ¿Tú cómo ves toda esta parte? Sí, me encanta todo eso a mí también. De hecho, esto que me dices lo veo yo como muy poético, simbólico, ¿no? Porque es como encontrar esa metáfora con la que puedo expresar lo que estoy sintiendo. Siento como que tengo algo aquí atorado. A fin de cuentas es
creo que el cuerpo tiene esa necesidad de crear esas imágenes, esas metáforas, porque es parte de la expresión pura del cuerpo como la danza, ¿no? Yo que provengo de la danza y de esta experiencia artística del cuerpo, lo comprendo muy bien. Por eso, para mí también es bien importante quitar las etiquetas de las emociones, porque yo sé que hay una gran gama de posibilidades de sentir en el cuerpo. La gran palabra es sentir, ¿no? Y justamente esta poesía que sale del cuerpo, que sale del soma, al procesar, al experimentar todo eso que se puede sentir, sale, como dices, fuera del lenguaje conocido. Tienes que ir más allá e ir a lo personal, a lo particular. Para mí también siempre es así, yo busco quitar las etiquetas, ¿no? Es lo que siempre les digo, porque también, bueno, otra parte de mi trabajo es que en las sesiones individuales a veces sí hablamos, porque a veces hay personas que realmente necesitan ir a ese lugar también, ¿no? Y el lenguaje no deja de ser cuerpo, entonces siempre el dolor ha sido uno de los aspectos más sobresalientes en cualquier tipo de sesión y es quizá de las formas más claras. El dolor tiene muchas formas de presentarse. A veces es un dolor en el que sabes perfectamente que te lesionaste. Dices, no, es que aquí ya no lo puedo ni estirar porque no. Y a veces no es un dolor, sino que te estiraste y hay una respuesta en tu cuerpo y tú inmediatamente hay personas que dicen, me duele. Entonces, cuando yo empiezo como a investigar con ellos, es como, a ver, Ajá. pero es dolor y llegamos al punto de que muchas sensaciones que llamamos dolor realmente no eran dolor, sino que el cuerpo inmediatamente quiere detener eso desconocido y le pone la etiqueta de dolor como una alerta para detener ese proceso que está sintiendo, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho eliminar etiquetas de las sensaciones, de las emociones, de los sentimientos y como un poco como tú lo abordas, buscar más esa metáfora de qué es lo que tú en lo personal estás sintiendo e ir abriendo un poco más esos límites en los que el cuerpo está acostumbrado a experimentarse, porque ese dolor, sobre todo con el dolor pasa, nos detiene y hasta aquí llegué, es que no puedo más porque ya sentí dolor. Y son como esos límites de lo conocido. Entonces se van abriendo cuando tú empiezas a investigar y a quitarle ese peso de la palabra, se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo y se extienden hasta que liberas. Y liberas y te das cuenta que eres libre de ese miedo, porque a fin de cuentas dolor y miedo pues están muy asociados, ¿no? Ujú. Oye, y a ver, entrando en esta parte del lenguaje del cuerpo, o sea, la forma en cómo nombramos, me gusta mucho esta parte de esta poética del cuerpo con este nuevo idioma que vamos construyendo a partir de la sensación sentida. De repente, acá los pacientes empiezan a diferenciar entre la sensación física y la energía. Claro. ¿No? A ver, no sé si te pasa eso porque de repente les digo, a ver, ¿cómo? Les digo, es diferente cómo siente tu cuerpo a cómo se mueve tu energía. Y yo les pregunto, ¿cómo se mueve tu energía? A veces me dicen, no entiendo, ¿no? Digo, sí, hay algo que se mueve dentro de ti o alrededor de ti. Y empiezan a poner atención y logran captar eso. Dice, sí, se mueve como en círculo, se mueve como en espiral, se queda tranquilo como un lago, es como si aventaras una piedra a un lago e hiciera ondas, es como si fuera bajando por un túnel. Entonces, ¿sabes? ¿Cómo es tu experiencia con esta parte energética, Sandra? Sí, qué bonito. Me gusta mucho también esa exploración porque sí es como otra dimensión de las sensaciones, ¿no? O sea, no está completamente Sí. desconectado porque
es como te decía hace un ratito, el cuerpo es ese portal donde va a pasar la energía. Entonces tiene que ser de alguna manera percibida por el cuerpo. O sea, el cuerpo percibe y está percibiendo el movimiento energético. Entonces, esa es creo que la manera en que la vivimos desde el movimiento somático, es a veces dejarte llevar. Yo tengo muchos ejercicios, muchas prácticas en las que te mueve la energía. Es decir, que tú estás ahí callado en ese silencio del cuerpo, que quiere decir atención expandida, ¿no? Porque estamos como muy acostumbrados al concepto de poner atención, como que la mente prende la luz, pero realmente esa luz se prende en todo el cuerpo. Entonces, cuando estás ahí en ese momento de silencio y escucha atenta y observación, de repente viene esa oleada, esa información energética, y entonces eso es lo que se lleva al cuerpo, es lo que mueve al cuerpo, ¿no? Y busco justo eso, busco que se comuniquen esas dos formas de sentir. A fin de cuentas, que se comuniquen todas las dimensiones de lo que somos o de lo que es el soma, pero creo que pasa de esa manera. O sea, es como que el cuerpo es un traductor de la energía, ¿no? Y empiezas a percibir y decir, es que es de esta manera, se siente así, ¿no? El cuerpo lo recibe y entonces ya puedes procesarlo quizá mentalmente o en el lenguaje y lo puedes expresar, pero primero tiene que pasar por el cuerpo, por esa percepción. Claro. Ajá. Muy bien, Sandra. Oye, y entonces tienes tu estudio, estás dando clases en línea, tienes también talleres ahí presenciales. ¿Qué tipo de personas te pueden contactar? O sea, es más el grueso de tu público, yo sé que son mujeres, pero como cuál es la motivación que les lleva a estar contigo, Sandra. Sí, mira, yo considero que es para todas, porque creo que es ese conocimiento, esa conciencia del suelo pélvico y del centro del cuerpo, es algo básico que todas debemos conocer. Muchas veces hay quienes piensan, mujeres que piensan, es que, a ver, yo no tengo hijos, nunca he tenido incontinencia, no me ha pasado nada, entonces no lo necesito, y no es así. Lo necesitamos todas. Simplemente porque no todas somos naturalmente conscientes de que el suelo pélvico esté activo. El suelo pélvico tiene que estar activo, es una zona, un diafragma, o sea, ahí nos aventaríamos otra charla, pero ya sabes que es una zona de pasaje de un montón de cosas, entonces tiene que ser una zona despierta. Y ese despertar del suelo pélvico, de esa zona pélvica y centro, tiene que estar activo en todas. Entonces, eso es para todas, pero quienes más me buscan y lo necesitan especialmente son mujeres que ya han tenido estas situaciones de incontinencia, de prolapsos, de hernias, de diástasis después de un embarazo, que el abdomen luego es súper difícil a veces que vuelva a cerrar correctamente, pero también mujeres que se entrenan o que tienen algún tipo de entrenamiento, que también quieren hacerlo de manera más consciente, ¿no? Porque yo no es que soy una entrenadora fitness, realmente mi trabajo va desde la conciencia. Entonces, todas estas chicas que me buscan es porque saben que quieren algo un poquito más allá, darle como profundidad a su entrenamiento y tener más conciencia de su cuerpo. Entonces yo trabajo con mujeres que quieren tener esa conciencia de su cuerpo, y también que no se me pase esto decir de las mujeres que son corredoras, ¿no? O que hacen deportes de impacto o que son atletas, porque luego, aunque sean jóvenes, no tienen hijos y todo eso, sufren problemas del suelo pélvico, porque tenemos que entender que el suelo pélvico de la mujer es delicado y a veces queremos sobrecargarlo. Lo sobrecargamos de mil maneras, ya sea las que por entrenamientos rudos lo sobrecargan y luego el suelo pélvico termina
no respondiendo correctamente o porque la vida cotidiana de las mujeres es muy exigente en muchos sentidos, mamás que tienen que cargar a los niños cuando todavía no se han recuperado completamente. Todas las mujeres después de un parto deberían llevar también este proceso de reconexión y reactivación, pues en todos los sentidos del centro del cuerpo. Y pues eso principalmente, pero en general pues trabajo con hombres, mujeres que quieran tener esa conciencia de su cuerpo y llevar también un proceso somático personal. Excelente, Sandra. Oye, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Ojalá nuevamente podamos charlar sobre esto, porque a mí me interesa hablar contigo también sobre el psoas, sobre el cuadrado lumbar, sobre el diafragma, sobre los nervios esplénicos también ahí en la zona de la pelvis. Hay muchos temas ahí muy ricos, ¿verdad? Para poder abordarlos. Te agradezco mucho tu tiempo, Sandra. Ahí contáctenla en sus redes sociales, ¿verdad? Ahí está en Instagram. Aquí dejo también tu WhatsApp para que puedan conectarse contigo. Y pues estás aquí en Guadalajara, entonces para quienes estén aquí en Guadalajara, pues puedan acudir ahí a tu espacio, y igual quienes quieran también tomar algún curso en línea contigo, pues ahí están tus datos. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Miguel Ángel, y todos esos temas, claro, me encantarían. Bueno, voy a aprovechar rapidísimo decirles Adelante. que tengo este programa online, no lo mencioné antes, pero sí es un programa que pueden tomar desde cualquier lugar y es mega completo, cubre todo lo que acabamos de platicar. Entonces, bueno, la invitación para que sepan que no está como esa limitación ya ahí del espacio y el tiempo, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy bien. Gracias, saludos, Sandra, bonito día. Gracias, igual. Bye, hasta luego, adiós. Hasta luego.